Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Continúa la discordia de cara a las elecciones generales. Varias situaciones se dieron a conocer en pleno inicio de semana, comenzando por lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral, donde han reconocido que mantienen un retraso en el cronograma electoral. Todo ello en momentos en que las misiones observadoras arriban al país para presentar su plan de trabajo. Asimismo, comienzan a surgir de a poco señalamientos que para algunos analistas no se deberían ver de menos, considerando los niveles de polarización y la desconfianza que prevalece en los distintos sectores. La consejera Cosette López afirmó que es posible que el oficialismo no podría aceptar los resultados de las elecciones si no les favorece, algo que a criterio de expertos demostraría la falta de cultura democrática de parte de esa institución política. Sin embargo, en Libertad y Refundación mencionan que ellos respaldarán lo que dicte el pueblo, porque están seguros que el 30 de noviembre volverán a ganar los comicios y, al contrario, quienes no querrán aceptar la voluntad popular en ese escenario sería el bipartidismo. A esto se suma que el Ministerio Público comenzó a indagar todo lo relacionado con la denuncia hecha por el magistrado Mario Morazán contra sus compañeros del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, a quienes acusó de presunto prevaricato y usurpación de funciones, por lo que los togados de ese órgano electoral aseguran estar dispuestos a someterse a cualquier investigación que ejecute la Fiscalía General. No obstante, hay quienes consideran que la rapidez con la que actuó el Ministerio Público en este caso puede interpretarse de varias formas. Por una parte, el compromiso de esclarecer cualquier situación que esté al margen de la ley en este proceso electoral, pero por otro lado, no descartan motivos políticos. Por todo lo anterior, sectores llaman a los políticos y representantes de los entes electorales a no seguir llenando de incertidumbre los comicios que tanto dinero le cuestan al pueblo hondureño, para después afirmar que los mismos no reflejaron la voluntad de un país en las urnas. Pero el panorama político no termina ahí. En el Congreso Nacional, su titular, Luis Redondo, culpó a la oposición de ser los que mantengan la parálisis legislativa y no descarta instalar la comisión permanente a partir del 1 de noviembre si no llegan a acuerdos. Las palabras de Redondo vendrían a confirmar los temores de la oposición, quienes antes advirtieron de la intención de Libre. No obstante, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, sostuvo en su momento que existe la iniciativa para ampliar el periodo de sesiones, pero si el bipartidismo no aceptaba sesionar y llegar a acuerdos, no se podría aprobar. Analistas llegan a la conclusión que está claro que el tripartidismo lo que menos le importa es el pueblo, el cual afirma estar cansado de los políticos y sus juegos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy es martes 14 de octubre, ya cerca de las elecciones. Bien.
Voy a hablar con tres distinguidos representantes de los partidos que van a las elecciones por el orden de llegada. Saludo aquí a Carlos Eduardo Reina. Carlos Eduardo. Raúl, Eder, mi querido compañero Rafael Canales y pueblo hondureño, buenos días. Espero que, primero, la alegría del 3-0 no haya sido dañada por la intensa lluvia que cayó ayer. Esperemos ya pase la tormenta y podamos todos sentirnos nuevamente tranquilos. Pero por mientras, hoy espero que este foro, donde hay un amigo del Partido Nacional, un amigo del Partido Liberal y yo de Libertad y Refundación, podamos presentarle a usted, aunque sea visiones distintas, pero que siempre vayan pensando en lo mejor para nuestro país. Creo que eso es lo que todos necesitamos. Gracias. Aquí el candidato del Partido Liberal, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, también Rafael Canales. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl. Profundamente contento y honrado de estar aquí con dos buenos amigos, con Carlos Eduardo, que nos conocemos hace mucho tiempo, y con Eder Mejía, que lo conocimos en un viaje ahí que tuvimos de familia, y le guardo el más alto grado de admiración y respeto también. Gracias. Eder, candidato a diputado por el Partido Nacional de Honduras y diputado actualmente. Eder. Muchísimas gracias, licenciado Raúl, por la invitación siempre a este foro importantísimo del país. Saludar a Carlos Eduardo, saludar a Rafael Canales. Esperamos que esta mañana pues, podamos aportar nuestros criterios pensando siempre en fortalecer nuestra democracia, pensando siempre en el bien de Honduras, de cara a las próximas elecciones generales del 30 de noviembre, que estamos ya a 47 días de las elecciones y donde el pueblo hondureño demanda certidumbre, donde el pueblo hondureño demanda que este próximo proceso se realice en paz y tranquilidad. Bien, no va a haber palenque hoy. Cuando digo eso es porque Lito Barriento siempre me escribe, ay, ¿quiénes van al palenque? Así es la política, hay veces que se enfrentan duro los políticos. Hoy la víspera es que va a ser más tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Búsquenme una declaración de la señora Cosette López anoche, que dijo que si Libre no gana las elecciones van a haber problemas en el país. Primer comentario sobre eso, delicadas declaraciones. Yo he dicho que las autoridades, con todo el respeto, del Consejo Nacional Electoral deben ser prudentes. Fuerte esa declaración. Buscame esa declaración, Marco, por favor, y ponela. Pongan atención, es delicado esto. Lo dice la representante del Partido Nacional, una autoridad que recientemente dejó de presidir el Consejo Nacional Electoral. Es una declaración delicada que no la podemos dejar pasar así nomás a pocos días de las elecciones. Ella prevé que puede haber una convulsión, que puede haber un conflicto, que la cosa se va a poner difícil, como muchos hondureños han estado pensando, van a haber elecciones, no van a haber elecciones, qué es lo que va a pasar. Pero un tipo de declaraciones como esta, tenemos que hablarlo, preguntarle a estos tres candidatos a diputados y ver qué piensa la opinión pública ante una declaración de este tipo que ha dicho la consejera que representa al Partido Nacional, abogada Cosette López. La toma de decisiones máxima es la del pueblo hondureño y el temor que puede existir en términos prospectivos de que hayan partidos políticos que no estén dispuestos a aceptar los resultados electorales. Es claro para mí que va a haber 4 partidos que no ganen la presidencia y uno que sí lo gane, ¿no? Y en ese sentido es importante que las reglas democráticas sean aceptadas en un Estado de Derecho que está bastante lacerado, con una democracia que es permanentemente atacada, con una falta de autoridad y de orden en el país. Esto es parte de las cosas que yo les expliqué. Es importante mantener de cerca esta observación porque la aplicación de las leyes a veces se vuelve arbitraria y de hecho quienes queremos aplicar las leyes somos atacados y judicializados por hacerlo. Es decir, el mundo al revés, y yo sí lo externé con bastante preocupación. Les dije con bastante sinceridad que creo que la consejera Hall y yo corremos peligro de que si uno de nuestros partidos gana, nos judicialice el partido de gobierno, porque así lo podría yo esperar del consejero Ochoa, es una realidad, y el pueblo hondureño lo tiene que saber, que al no ganar el partido de gobierno puede haber una crisis
y yo sí lo externé y me parece que es una de las cosas que se tienen que observar de cerca y con seriedad. Aquí estamos con valentía y con estoicismo, pero es una realidad que puede ocurrir. Bueno, aquí como periodista solo me toca. ¿Qué piensa de esa fuerte declaración? Pienso varias cosas. Primero, me parece que Cossette continúa echándole gasolina al fuego que genera dudas sobre el resultado y el proceso electoral. Lo ha hecho constantemente, con declaraciones politizadas. Claro, yo entiendo que ella inclusive ya tiene una actitud así como que va a ser candidata presidencial la próxima vez. Cree que va a ser Rixi II, que haciendo un papel en el Consejo Nacional Electoral puede abrírsele un camino político. El problema es que aquí se lleva de encuentro una institucionalidad, un proceso electoral que es de todos y que además se ha logrado superar las dificultades con las que se inició. Me refiero a las dificultades que hubieron hace un mes y medio, 2 meses, hasta que logró haber un consenso y ponerse de acuerdo y por unanimidad seguir avanzando en la preparación, construcción de todo lo necesario para que usted, amiga y amigo que ve este programa tan visto, pueda ir a elecciones el día 30 de noviembre y pueda elegir al candidato de su gusto, de sus simpatías, de su partido, alcaldes igual, de su gusto, igual a nosotros los que aspiramos a candidaturas a diputadas. Creo yo que cuando, por ejemplo, vos sos abogado, Rafa, y fuiste presidente del Colegio de Abogados, cuando un juez hace comentarios sobre cosas que está manejando o va a ver, en este caso que van a contar los votos y que es el ente regulador de nuestras elecciones, cuando es en el Poder Judicial, se recusa un juez. En este caso, por supuesto, que no estoy sugiriendo eso, pero así de delicado es dar opiniones sobre cosas con las que uno va a conocer. ¿Por qué? Porque también debemos nosotros ser garantes de que el proceso, además de que se dé en paz. Y hay antecedentes que respaldan lo que yo estoy diciendo. No ha sido Libre el que ha causado en ningún momento un fraude electoral. No hemos sido las víctimas de fraudes electorales. Y cuando hay fraude, por supuesto que nos da la ley, la Constitución, el derecho a no reconocer los resultados de elecciones manipuladas como fueron en el 2013 y en el 2017. Que no es Carlos Eduardo que hoy viene aquí a frente, discúlpame Raúl, a la entrevista a decir esto como que es algo que se me ocurre a mí. No, hasta en los juicios en Nueva York salió la información de que había habido fraude en esas elecciones. Entonces yo llamo a la reflexión, a la seriedad, a hacer las cosas bien, a intentar hacer ejemplar para que el proceso electoral sea lo transparente que tiene que ser y gane quien tenga que ganar. Yo estoy convencido que va a ganar Rixi, porque he andado a nivel nacional, he visto el resultado de lo que ella propone y además he visto sobre todo el resultado del gobierno de Xiomara que empuja y alienta a la militancia de Libre a esperar un segundo triunfo. Rafael. Bueno, como hondureño en primer lugar, como abogado, lo que nosotros queremos, primero, elecciones transparentes, elecciones limpias, que cada voto cuente, pero sobre todo queremos certeza y certidumbre de los funcionarios que tienen a cargo la institucionalidad de un proceso democrático. Pero hoy, Raúl, vivimos en una democracia realmente deficiente, subjetiva, de imposiciones, de interpretaciones, de señalamientos, no una democracia objetiva, que es la que quisiéramos todos los hondureños, es decir, técnica, con certeza, con resultados que sean medibles. Hoy se ha contaminado totalmente la función pública, sobre todo, que ya lo vamos a ir diciendo en otros aspectos, pero en el caso que nos ocupa, no se trata que sean desacertadas o acertadas las declaraciones de la abogada Cossette López, sino que viene como de una crónica de la muerte anunciada,
de muchísimas personas que también en estos cargos tienen que demostrar liderazgo no de señalamientos, sino de propuestas y dar, creo yo, a esta etapa final que de todos los candidatos estamos afinando propuestas con alturas para captar los votos, independientemente quién de los partidos pueda resultar ganador. Ellos deberían dar el mensaje más bien de certeza. Yo quisiera ver a los 3 consejeros, no a solo uno, a los 3, dando certeza que van a ser limpias. Y si hay algún tipo de manipulación, pues que hagan los señalamientos en las instancias que corresponden, con las pruebas que corresponden. Pero yo creo que a estas alturas, con lo que hemos visto todo este año, realmente es lamentable de la institucionalidad que hoy tenemos y que a eso nos tenemos que someter este próximo 30 de noviembre. Sí, un diputado, Eder Mejía. Gracias, Raúl. Yo creo que aquí la consejera José López lo que da a conocer es un ambiente que se ha venido viviendo y que todos somos testigos. Los hondureños, que cuando las cosas no son como Libre quiere, siempre se genera un ambiente hostil, siempre se genera un ambiente de ataque, y esa situación es real, y esa situación el pueblo hondureño la ha presenciado, la ha visto, ha sido testigo de cómo ha actuado el Partido Libertad de Refundación cuando eran oposición política, ahora que son gobierno. Muy poco han cambiado en ese tipo de aspectos, de seguir creyendo que la violencia, las calles, la intimidación tiene que ser el camino para sostener las posturas de ellos como partido político. El ambiente que le ha tocado vivir a la consejera José López en el CNE no ha sido fácil, ha sido un ambiente hostil, ha sido un ambiente donde ha recibido violencia política, ataques directamente de los funcionarios del actual gobierno hacia su persona por posturas institucionales, porque ella representa al pueblo hondureño en una institución, fue electa por el Congreso Nacional para representar al pueblo hondureño en una institución, un órgano electoral que es el rector de las elecciones en Honduras, y el cual, si respetamos la institucionalidad, respetamos el funcionamiento de la institucionalidad en el país, pues los funcionarios que actualmente están al servicio del pueblo hondureño también deben de marcar ese respeto a que se deje trabajar de manera independiente al Consejo Nacional Electoral, lo que no ha sido así. Hemos visto cuando desde otras instituciones del Estado dan directrices para que actúe el Ministerio Público, para que vaya y llegue a hacer investigaciones. Hemos visto cómo llegan con perros antimotines al Consejo Nacional Electoral y lo militarizan. Entonces, todo este tipo de ambientes, el pueblo hondureño los ha visto y el pueblo hondureño ha sido espectador de todas estas acciones de quienes hoy gobiernan el país. Entonces, la abogada Cosed está haciendo más o menos un escenario de lo que se ha vivido y de lo que se puede vivir si el partido de gobierno, así como están los resultados de las últimas encuestas, pues no le da el favoritismo para poder ganar las próximas elecciones, y que ellos crean que es a través de la violencia, de la intimidación, del caos, que puedan tratar de quedarse en el poder. Entonces, yo creo que esto más bien es un llamado a la reflexión para todas las fuerzas políticas que estamos participando en este proceso electoral, para que entendamos que Honduras quiere elecciones en paz, para que entendamos que los hondureños anhelamos un proceso electoral donde se garantice la transparencia y donde haya respeto a la voluntad del pueblo hondureño, cual sea el resultado, quien gane las elecciones, pero que las gane limpias, y no estar buscando cómo socavar la institucionalidad y cómo golpear la institucionalidad porque el resultado no me favorece. Yo creo que más que criticar, señalar, es hacer un llamado a la reflexión que hoy Honduras demanda de todos los políticos, de toda la clase política, que tengamos la altura, que tengamos la madurez, pero sobre todo que tengamos el compromiso patriótico de hacer un proceso, de hacer de este próximo proceso electoral un proceso electoral en paz, tranquilidad, transparente, y que se respete la voluntad del pueblo hondureño emitida en las urnas. Bien, Carlos Eduardo,
Antes de darte la palabra, hoy cumple 55 años Carlos Eduardo Reina. Felicidades, Carlos. Hey, felicidades. Feliz cumpleaños. Está de cumpleaños. ¿Estás de cumpleaños? Está chavo todavía. Sí, 55, y así te descuidas, Raúl, te alcanzo. Cerquita. Sí. Vamos cerquita con Raúl, nos conocemos desde muchas décadas atrás. La infancia. Su padre, amigo de mi padre y de mi tío Carlos Roberto. Gracias Raúl. Felicidades. Gracias Rafa, gracias. Felicidades. Y bueno, yo me voy a referir un poco a lo que han dicho mis amigos, sin ánimo de querer generar un pleito aquí, por supuesto que no, aunque le guste el palenque al amigo. No, aclaro. El palenque le gusta a la gente. Sí, sí le gusta. Yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, siempre cierro, así está la política en Honduras. A la gente le encanta el palenque. Fíjate que a veces con uno... Ojo, ricos y pobres, clase media les encanta. Sí. Me Cuando escriben todo. Uno viene a estos programas, bueno, imagino que le pasa también a Eder y a Rafa. Uno saca extractos y lo comparte en las redes, ¿va? Pero cuando son pleitos son miles de vistas. Sí, es cierto. 1000 de Cuando visualizaciones. es propuesta no tiene tanto impacto. Ya a la gente lo que le gusta, nos gusta el palenque. Y de hecho a mí me gusta el palenque. Y solía ir a palenque cuando era más joven. Ya no hay, va. Han de haber en los pueblos, siempre que hay feria. Pero aquí había hacen uno palenque. en la salida del Aquí barrio. había, en la salida del bar que había uno. No sé si existirá todavía. Creo Eder que la deja ver porque Eder es de allá, del interior. Sí, siempre hay, ¿va? ¿En Lloro hay? En Lloro sí sí juega en las ferias. Vos no La te... feria sí. Santa Bárbara también conozco. De Miren, yo Copán. conocí a un señor. Espérate, yo lo quiero oír algo. Ajá. Es que a Canales no le veo pinta de haber ido usted al palenque. ¿Cómo no? Si hemos ido allá a Comayagua, si hemos ido por ahí. Sí. A levantar acta, de venido. A levantar acá alguna pelea de gallo, por lo menos. A ver quién ganó. A ver quién ganó. A ver quién ganó. Bueno, yo creo que le pasa un poco al Partido Nacional lo que dice aquel viejo refrán. El que las usa se las imagina. Porque cuando uno escucha hablar a personalidades del Partido Nacional de democracia, de transparencia, de elecciones limpias y de respetar la voluntad del pueblo, yo que sé lo que ha pasado y lo que han hecho, digo, bueno, caramba, son capaces de decir cualquier cosa. Porque lo que uno dice con esta boca debe de sustentarlo con la conducta en su vida. Y cuando uno va a elecciones y se las roba, no puede después venir a decir, hay que respetar la voluntad popular. Poco le creo yo, no estoy hablando personalmente de nadie en este panel, sino de lo que dicen muchos dirigentes de ese partido. Los hechos son los que determinan la realidad. Podemos aquí decir 1000 discursos, cualquiera de nosotros tres, inclusive Raúl, pero al final de cuentas, lo que nos hace valer lo que decimos es lo que habíamos hecho y hacemos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida pública. Como una vez en un debate dijo tu amigo y mentor Carlos Roberto Reina, es por sus hechos que se conocerán, no por lo que dicen, sino por lo que se hace. Entonces, entendiendo esto, cuando Cosette sale diciendo eso, Cosette que representa el fraude, que representa el partido que hizo recientemente 2 fraudes electorales. No estoy hablando de las elecciones estilo Honduras del año 65, 66, no estoy hablando de cosas hace 50 años, estoy hablando de cosas que ocurrieron que están frescas en la memoria de cada uno. Entonces, para ser referente de la democracia, hay que ser y conducirse y respetar siempre los resultados. Y esa fuerza moral no la tiene el Partido Nacional para hablar de eso. ¿Por qué? Porque gobernaron 12 años violentando la voluntad popular y además violentando la ley, la Constitución, ya que reeligieron a una persona que tiene todavía hoy nuestra Constitución, prohíbe la reelección. Entonces, como digo, el que las usa se las imagina. Las encuestas son categóricas. Las encuestas ahí están. Yo voy a decir algo. Hay una encuesta que salió la semana pasada, creo, la de Gallup, que pone en un virtual empate a Salvador, a Rixi y a Papi. Para que la Gallup, por mi experiencia, sin ánimo de entrar y de hablar mal de nadie, pero para que la Gallup
a estas alturas ponga a Rixi empatada con él, es que va a ganar Rixi. Yo te voy a recordar, Rafa, no sé si recuerdas, en 1993 la Gallup decía que Beto Reina perdía por 7 puntos, 20 días antes de la elección. Y ganó Beto Reina por 12. En el 2005, Raúl, ¿te acordás? La Gallup decía que Manuel Zelaya Rosales perdía las elecciones por 3 puntos y ganó por 5. Eso ha ocurrido cuando se trata de candidatos de la izquierda, candidatos progresistas o demócratas. Y que hoy esa encuesta ponga el empate solamente me da aliento de saber que vamos bien, porque no pueden esconder la realidad. Es que es evidente, usted vea la campaña, usted vea dónde va Rixi, cómo la reciben. Los otros partidos no tienen ni siquiera la capacidad de convocar gente, no tienen la capacidad de hacer reuniones donde muevan a su militancia, porque tienen un desgaste. El Partido Nacional paga todavía una factura de cosas que han hecho, y el Partido Liberal, que no se estructuró, tiene un candidato que tiene cierto nivel de popularidad, pero que sigue padeciendo el mismo problema, que no tiene estructura real que le movilice las personas. Y mientras que Libre demuestra cada fin de semana y cada miércoles, donde va la candidata de Libre, ahí está el pueblo esperando. ¿Por qué? Porque además esa candidata presenta propuestas que le interesan a usted, propuestas que le van a mejorar su vida, propuestas que le garantizarán acceso, por ejemplo, a créditos, para que ya no sean un privilegio de unos pocos y pasen a ser un derecho de todos, y así que nuestra economía y nuestro pueblo empiece a mejorar sus condiciones, disminuyendo la desigualdad y permitiéndole a la banca que deje de tener solo el 5% de la población participando en créditos y en actividad comercial bancaria, y podamos involucrar a la mayor cantidad de hondureños. Eso será bueno para la banca y sobre todo será bueno para nuestro país y nuestra economía. Sobre esto, abogado Canales, ¿cómo mancha las elecciones el hecho que el cronograma está retrasado, según lo han confirmado del propio Consejo Nacional Electoral? Bueno, sobre todo trae desconfianza, trae incertidumbre, trae especulación sobre que puede haber manipulación tanto en la parte tecnológica. Nosotros hemos escuchado infinidad de situaciones, que va a haber intervención, como bien decía Carlos Eduardo, con esas malas experiencias que se han tenido en procesos anteriores, pues las expectativas que más bien, y es una responsabilidad que deben de tener los consejeros, dar más certeza y poner los controles. Pues si hay 2.000 millones de lempiras ahí o no, puedo creer que todavía un centro de votación no tenga conectividad o no tenga acceso a internet o que no tenga mucho menos luz. Entonces, en relación, también referirme un poco a lo que decía Carlos Eduardo, bueno, él y nosotros tenemos que respetar el derecho a la libertad de conciencia, es un derecho humano universal, ¿verdad? Ser de izquierda, de derecha, pero también las cosas son evidentes, como dice él. Este tipo de propuestas que ha hecho el oficialismo desde un principio, que nos vendieron el discurso de reconciliación, más bien se ha ido a un extremo de odio y división. Yo creo que ser presidente es cumplir con la mayoría de los anhelos y expectativas que se puedan medir. Cuando un candidato ha sido parte del gobierno también, no puede decir que voy a hacer, pero también tuvo chance o oportunidad de realizarlo cuando fue funcionario de alto cargo y hacer algunas transformaciones que el país necesita. Hoy hemos visto que se segmenta una propuesta entre que no se respeta ni a la Iglesia Católica, que se le denomina golpista, se influye mucho y se quiere vender una bandera del bipartidismo, que el bipartidismo es como un aliado, y eso es totalmente falso, y Carlos Eduardo, que es muy estudioso también, históricamente nunca se ha dado y ni se va a dar. O sea, cada quien tiene su ideología distinta. De hecho, Libre es hija del bipartidismo, o sea, del Partido Liberal. O sea, es un hijo de hace pocos años que ha surgido a la palestra con bastante éxito, digámoslo, electoral, con un liderazgo del expresidente Zelaya. Pero solo hablan de la parte mala del bipartidismo. Bueno, y el bipartidismo es el que dio el 13º y el 14º mes, el seguro social, el hospital escuela, miles de hospitales,
que hasta una suegra de Carlos Eduardo también, Mary Fleck de Flores, ahí, ex-suegra, perdón. Pero muy querida. Muy querida, claro, y muy respetada, el ingeniero Flores, referente. Bueno, su familia son fundadores del bipartidismo, que ahora es difícil que se separen pues de esa raíz, tal vez ideológica se pueden separar, pero cuando uno escoge solo la bandera de decir lo malo del bipartidismo, cuando ha construido el bipartidismo, la conquista, por ejemplo, del Estatuto del Seguro Social, la Vía Olímpica, o sea, tiene una historia, bueno, tiene una historia desde la Revolución Francesa, ¿verdad?, que se empezó a ver ya la palabra liberal, era como un sinónimo de revolución, y que ahora pues se está renovando el Partido Liberal con una nueva generación de liderazgos, que sí se perdió un poco del liberalismo progresista, que en lo particular pues yo comparto, liberalismo social, no ese liberalismo que se acomoda particularmente al poder. Yo esta propuesta, y lo digo con mucho respeto porque lo he dicho en otros foros, mucha pleitesía. Los liberales no somos, y lo decía un gran liberal, creo que Antonio Roque, que el liberalismo no se basa en las causas sociales, pero no en idolatría ni pleitesía a ninguna persona. Entonces, si perdemos la perspectiva de lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal en el presente gobierno, es una obligación. A veces nos dicen, hicimos tantos hospitales, pero también miramos analógicamente que no arreglamos ni las lavadoras del hospital escuela. Entonces, hay situaciones como esas que no debemos perder la perspectiva, y cada 4 años el Partido Libertad y Refundación, para finalizar, así como estuvo preparado para ganar, tiene que estar preparado para perder democráticamente. Y lo único que nosotros no pedimos, porque no es un favor que nos está haciendo Cosette, ni Marlon, ni la amiga Ana Paola Hall, que nos den esa certeza, no ese tipo de mensajes de que va a haber un proceso transparente, con certeza y con las reglas claras, para que no haya duda y que nadie tenga la intención de hacer ningún tipo de manipulación. Y le garantizo finalmente a Carlos Eduardo que la única preocupación que tenemos, porque es evidente la aceptación que tiene nuestro candidato, y que siempre ese es el detalle, que nos quieren disminuir, que no tenemos estructura. Hoy nos estamos preparando más que nunca únicamente a cuidar el voto en cada una de las mesas electorales. Diputado Eder Mejía. Gracias, Raúl. Yo sí tengo que hacer referencia a lo expresado por el abogado Carlos Eduardo. Él decía, por sus hechos se conocerán. Y vámonos al presente, porque vivir de esa retórica y de ese señalamiento de 12 años y esto y lo demás, pues tiene su validez cuando cada quien cree que es su espacio y es su forma de llevar un mensaje y construir un mensaje para tratar de ganar adeptos y tratar de ganar voluntades, porque las propuestas no le son suficientes y porque las acciones desde el gobierno no le son suficientes para poder tener el respaldo popular, el respaldo del apoyo del pueblo hondureño, y tienen que seguir con esa mecánica de destrucción de sus opositores políticos. Pero cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de respeto a los resultados, yo le recuerdo a Carlos Eduardo y al pueblo hondureño que mi candidato, Papi a la Orden, en las elecciones del 2021 reconoció el resultado y fue a felicitar y a saludar a la presidenta Xiomara Castro. Entonces tenemos que vivir también del presente, porque no podemos vivir solo del pasado y del señalamiento. Tenemos que ver las acciones concretas que se están haciendo hoy, porque el pueblo hondureño vive el día a día. El pueblo hondureño vive de hoy para mañana. Y esas acciones son las que vinculan cuál va a ser las propuestas de cada uno de los candidatos de cara a estas elecciones del 30 de noviembre y cuál va a ser el comportamiento que va a tener un candidato o un presidente de la República desde sus acciones. Entonces, hoy el candidato del Partido Nacional se llama Papi a la Orden, Tito Afura, exalcalde de esta capital, con un gran legado de trabajo, de desarrollo en esta ciudad capital. El candidato que participó en las elecciones del 2021 y demostró que ama la democracia, que quiere la democracia.
de este país, reconociendo los resultados, aún no favoreciéndole a él los mismos, lo reconoció y fue a felicitar en aquel momento a la ganadora de las elecciones, que fue la presidenta Xiomara Castro. Cuando hablamos de violentar la ley y la Constitución de la República, y que hablamos de tener la moral de vendernos como que respetamos la ley y que respetamos la Constitución de la República, y cuando vemos las acciones de los que hoy gobiernan en el país y que no les ha importado la ley, no les ha importado la institucionalidad para cumplir con sus propósitos y con su agenda ideológica partidaria, nos damos cuenta que no tienen la moral tampoco para venir a señalar acciones en contra de la ley y en contra de la Constitución de la República. Porque son los que hoy gobiernan los que impusieron una junta directiva ilegal en el Congreso Nacional de la República, sin los votos, sin contar con los 65 votos. Han sacado cualquier resolución legal para justificar esta acción antidemocrática y anticonstitucional. Han sacado cualquier análisis jurídico para querer hacer valer esa acción como legal, cuando todo el pueblo hondureño y cualquier jurista con los 5 dedos de frente sabe que fue una acción ilegal imponer una junta directiva con 44 votos en el Congreso Nacional de la República. También nombraron un procurador de la República extemporáneo, porque no había finalizado el tiempo de la que estaba en ese momento en funciones. Y además que lo hicieron extemporáneamente, también no cumplía con los requisitos que la Constitución mandaba, y aún así lo nombraron. Entonces, cuando hablamos de respeto a la ley, cuando hablamos de respeto a la Constitución, tenemos que ser coherentes, y la coherencia no es antes, no es hoy, no es mañana, es siempre. La coherencia se tiene que mantener siempre, no cuando nos conviene. Voy a ser coherente cuando me conviene y voy a ser incoherente cuando no me conviene. Así no funciona la política, o así no funcionan los criterios formales y honorables de quienes dicen ser defensores de la democracia, de la Constitución y de las leyes. Hablan del pasado, un pasado que les señala a ellos también, un pasado que les señala con acciones donde hubo acusaciones a exfuncionarios del gobierno 2006-2009 que fueron señalados por el carretillazo, que fueron señalados por otros actos de corrupción, que fueron señalados por una cuarta urna que impulsaron ilegalmente. ¿Y qué hicieron en el 2022? Aprobarse un pacto de impunidad para que todos esos exfuncionarios que estaban siendo señalados y que estaban siendo acusados por actos no políticos, ojo, sino que por actos que tenían que ver con temas de corrupción. Uno incluso estaba hasta ya preso, estaba con sentencia, y le favoreció ese pacto 04-2022 para que lo sacara. Entonces, ¿dónde está la coherencia del respeto a la ley, del respeto a la institucionalidad, cuando recurrieron a un pacto de impunidad para poder dejar con toda la impunidad a sus exfuncionarios, a sus amigos, a sus aliados, que hoy no solo gozan de la libertad que les dieron con este pacto de impunidad, no solo les perdonaron los delitos, sino que hoy son funcionarios de este gobierno y están ahí en casa presidencial acompañando a la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que aquí, si vivimos del presente, el pueblo hondureño lo que espera son propuestas claras y resultados de esas propuestas que se hagan de parte de los candidatos que van a cargo de elección popular. Yo tengo un buen candidato, me siento orgulloso del candidato presidencial que tenemos, porque la historia de Papi a la Orden nos señala que ha sido un hombre de trabajo, un hombre de servicio, un hombre con un corazón noble, un hombre que ama este país y que quiere trabajar por Honduras. Lo anda recorriendo municipio por municipio, cada rincón, visitando a la gente, escuchando los problemas que tiene el hondureño y buscando ese plan que le permita, una vez sea elegido presidente, poder resolverle esos problemas a los hondureños. Así que ese
es el trabajo que papi anda haciendo para ganar la verdadera encuesta, la encuesta del 30 de noviembre. Bien, antes de la pausa voy a presentar la reconocida y exitosa directora de cine hondureño, estoy hablando de la licenciada Katia Lara. Ha presentado un documental de talla internacional llamado Whitney, en el que relata la odisea que vivieron migrantes irregulares que participaron en la primera caravana con el fin de llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. A la licenciada Katia Lara, a todo su equipo, nuestro más sinceras felicitaciones por problemas de salud, no pude estar ayer ahí, pero ella es muy talentosa, yo la conocí allá entre el 2006 y 2009, es muy capaz, un orgullo para los cineastas hondureños, para el país, y ha presentado esta importante pieza para el cine hondureño, este documental. Vamos con la nota. Whitney no solo es un nombre, es una historia, una voz, un rostro entre miles. Bajo la dirección de la cineasta hondureña Katia Lara, el documental Whitney se sumerge en el corazón del fenómeno migratorio que marcó un antes y un después en la región, la primera caravana de migrantes de 2018 que conmocionó a América Latina y desafió fronteras de la política, los medios y la humanidad. Una vez, una película que cuenta la historia de una jovencita muy valiente que decidió seguir y documentar con su celular, con su cámara. Teniendo solamente 23 años, decide seguir la caravana de migrantes y nosotros nos vamos detrás de ella. Entonces es un viaje desde San Pedro Sula hasta Tijuana, detrás de la tragedia humana que significó el éxodo y que sigue significando para estos pueblos. Whitney Godoy bajó su mirada de joven periodista que documenta desde adentro de 7 años del inicio de la primera caravana las razones que empujaron a miles que siguen latentes, la violencia, la pobreza, la corrupción, la falta de oportunidades, la cual se convirtió en la memoria de un viaje revelador, un testimonio inquebrantable, esperanza del pueblo hondureño. Vamos a estrenar con invitación especial, el estreno internacional va a ser en el Festival DocsMX, que es un espacio de competencia para el cine documental muy importante en América Latina. Se va a estrenar ahorita en octubre, a final de octubre, y después de ese estreno internacional vamos a poner en sala la película, estén pendientes, va a ser la primera semana de noviembre, primera o segunda. Y bueno, esperamos que los compatriotas vayan a ver la película. El mundo abrazará la historia sencilla del viaje de una joven estudiante que desde un barrio de Honduras sigue su instinto profesional para revelar el negocio detrás de una tragedia universal y demostrar que es posible un periodismo humano. Es una historia producida y dirigida por la cineasta compañera Katia Lara. Empieza con aquellas famosas caravanas, recuerda, cuando salían tantos compatriotas hacia los Estados Unidos. Y el instituto tiene ahora 2 películas recién terminadas, recién salidas de la postproducción, que estamos presentando hoy Whitney y el lunes Eva. Periodista sí, presentadora no. En un set de noticias no iba a conocer realmente la realidad, porque las cosas se aprenden en la calle. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Las misiones, se habla de que va a venir mucha gente del exterior, las misiones observadoras de elecciones. Creo que le gané a un amigo un almuerzo, porque le dije que un almuerzo te he puesto, ayer creo que, de que van a pelear los concejales antes de las elecciones. La declaración de la abogada Cosette, que está diciendo de que puede haber una crisis en el país, pues me gané el almuerzo. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de cómo van a ver las elecciones los que vengan a supervisarlas y en sí internacionalmente? Primero creo
por la información que he leído, que van a ser elecciones muy observadas. No sé si son 29 misiones de observación que van a estar presentes, y eso es saludable. Y eso lo ha promovido también el Partido Libertad y Refundación, porque bajo ningún punto queremos que digan que las elecciones fueron sucias. Nosotros no hacemos elecciones sucias, luchamos contra elecciones sucias. Y la pugna que hubo hace 2 meses es porque desde el Consejo Nacional Electoral querían imponer volver atrás al modelo de David Matamoros Batzo. Y eso lo defendimos, y al final creo que Ana Paola Hall jugó un papel muy importante para evitar esa intención. Adivinen de qué partido. Sí, de ese que están pensando, del Partido Nacional. Es que gallina que come huevos, aunque le quemen el pico. Espero que sea una fiesta electoral. Pero otra cosa que yo he aprendido en mi larga vida, puedo decir, 55 años es mucho tiempo, es que generalmente la derecha acusa a la izquierda de lo que ellos hacen. Están acusándonos de fraude, ellos, los expertos en fraude, los que inauguraron aquella escuela donde nos pusieron el mote de elecciones estilo Honduras, allá donde salían más votos que electores. Claro, pero no les gusta hablar del pasado. Por eso es que no les gusta hablar del pasado. Pero como, por ejemplo, yo, pongo un ejemplo, ¿cómo voy a olvidar el pasado? Es como que me olvide de Cristo. Nada, que vamos a estar hablando de alguien que vivió hace 2000 años. Este es anticuado, no. Los valores cristianos debemos seguirlos hoy y debemos impulsarlos y deben ser guía en nuestras vidas. O hablemos de Morazán. No, hombre, Morazán. Chico Ganzúa le decían los conservadores y lo fusilaron. ¿Qué vamos a estar hablando de Morazán? Claro, no le gusta hablar de la responsabilidad histórica de haber fusilado a un héroe. Y ahora no le gusta hablar del pasado reciente porque está lleno de fraude, de ilegalidad y de narcotráfico. Nosotros también hablamos del presente. Yo, por ejemplo, puedo decir aquí, en el foro, la entrevista del Canal 11, que hay 2 cosas que nosotros hemos repudiado en este gobierno. Yo personalmente, y lo hice desde este programa. 1, el video de Carlos Zelaya. Y 2, lo que pasó en Cedesol. Que se investigue y que las responsabilidades lleguen. Pero Libre no va a ocultar ni va a tapar a nadie que ha cometido eso. Ya están presos todos. Bueno, espérate que, oíme, todavía no hemos podido salir, no ha podido sacar el Ministerio Público todo lo que dejó la MASI. Acuérdate que hay un orden de prelación. Okay. Y la MASI dejó bastante, y recuerden que ustedes la despacharon porque los estaban investigando a muchos diputados de tu partido y del Partido Liberal. Pero yo tengo que decir algo más aquí, porque mi amigo Rafa, al quien públicamente reconozco, le tengo aprecio, y ojalá pudiéramos ser compañeros de Cámara, si tu partido te da la oportunidad. Así va a ser. Dice que el liberalismo hay que reconocerle sus hitos históricos, y sin duda, el liberalismo hondureño fue un liberalismo revolucionario, un liberalismo que luchó siempre por causas democráticas y justas contra dictaduras, y siempre lo acusaron de comunista. El problema es el liberalismo de hoy, que no tiene nada que ver con aquel. Que para poner un ejemplo, ahora los líderes del Partido Liberal de hoy acusan a otros de comunistas. Ahí ya cambió la cosa, ahí ya no es el mismo partido. Porque cuando el Partido Liberal impulsó la reforma agraria, no lo hacía impulsándolo siguiendo una bandera de un color rojo, blanco, rojo. Hacía solidarizándose con los trabajadores, con la necesidad histórica de que el campesino tuviera tierra. No es posible que hayan campesinos sin tierra, es una contradicción. Ahora, la misma bandera está en contra de eso, porque ahora se volvió conservador la cúpula del Partido Liberal. No puedo decir su base, la cúpula. La cúpula del Partido Liberal ahora protege los intereses de 10 familias y 25 grupos económicos que no quieren pagar impuestos, y que toda la campaña en contra del Libre es por la ley de justicia tributaria, que sienten ellos que los expone a enfrentar lo que Eder, estoy seguro, lo que Rafa, lo que Raúl, lo que este servidor y mis amigos camarógrafos aquí y usted, amable auditorio, nos toca pagar, que son impuestos.
Pero no, ellos no quieren pagar. Entonces inventan 1000 calumnias, la vieja confiable en su mente de acusar de comunista libre, que quiere hacer que el país pierda competitividad porque es enemigo de la empresa privada. No somos enemigos de la empresa privada, pero no vamos a estar nunca de acuerdo en que un sector privilegiado no pague impuestos. Y esos impuestos significarían para el próximo año, Rafa, tener una idea, 90.000 millones de lempiras que se van en exoneraciones y en impuestos que se evaden, con muchas empresas que desde hace 40 años están recibiendo subsidios y están recibiendo, no subsidios, exoneraciones que les permite ganar esas cantidades de dinero. Eso no es correcto, Rafael. Y el Partido Liberal de hoy apoya a ellos. Y eso es lo lamentable. Es donde la historia del Partido Liberal se vuelca en contra de estos mismos que hoy lo dirigen. Pero yo no quiero causarle daño a ellos, quiero tenderles la mano, porque lo mejor de aquel liberalismo revolucionario del que se siguen jactando hoy está en Libertad y Refundación. Es el partido que heredó esas banderas, actualizado con sectores democráticos como los sectores obreros, campesinos, estudiantiles, de todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad, olvidados por décadas. Entonces, hablemos un poquito del pasado y del presente. Nosotros nos responsabilizamos por los errores y las cosas que se han faltado, pero también le presentamos a Honduras lo que produce un gobierno cuando no se roba. Miren cuántas carreteras ha hecho Xiomara, miren cuántas escuelas han reconstruido, y las han tenido que reconstruir porque por 12 años permitieron que se dañaran. Si no, no hubiera necesidad de reconstruirlas. Se tuvieron que hacer 8 hospitales a nivel nacional que hoy están en construcción, algunos ya están inaugurándose. ¿Por qué? Porque la salud había sido olvidada. Quiero reconocer algo. ¿Sabe, Rafa, quién fue el último presidente que hizo grandes hospitales en Honduras? José Simón Ascona Hoy. Correcto. Lo empezó Rosuco y lo inauguró Ascona, allá del Mario Catarino Rivas. Desde entonces no hay hospitales grandes, hasta ahora que llegó Xiomara Castro. No, pero el Hospital María... Sí, no, me refiero a hospitales María. públicos grandes. Sí. El Hospital María es un hospital de una fundación, el cual doña Mary, con un gran esfuerzo, ha hecho una obra de amor que siempre será recordada por el pueblo hondureño por esa digna obra que le da a los niños y a los hondureños la posibilidad de atención especializada en casos muy graves. Yo eso siempre se lo reconoceré. Me refiero a lo que hace el Estado. Ascona hizo el último. Imagínate. Y hoy lo está haciendo Semana. Entonces van a decir los nacionalistas, pero es que habían ofrecido hacer el centro cívico hospital. Es cierto, se habló de eso. Pero ¿qué ocurre cuando llegamos al poder? Nos damos cuenta que el centro cívico no es del gobierno ni del Estado, no es de nosotros, Rafa. Es alquilado. Está concesionado, creo que hasta el 2050. Así es. Ya en el 2050 el Estado podrá decidir qué hacer con ese edificio. Al entender eso, se decidió mejor distribuir en todo el país 8 hospitales. Igual con los peajes. Porque dicen los que nos atacan, inclusive algunos de tus partidos, Rafael, es que Xiomara prometió quitar los peajes. Y miren el cinismo en los que hicieron, lo dicen los que lo pusieron. Los que regalaron la carretera del norte a una empresa, carretera que ya estaba arreglada así como está, que con fondos de la cuenta del milenio se había arreglado, cuenta del milenio que sirvió para eso. Es cierto, no pudimos quitar esos peajes. ¿Por qué? Porque hay una concesión. Y si se revierte, ¿qué ocurre? Vienen las demandas contra el Estado y nos sale más caro. ¿Es que decidió Xiomara? Vamos a hacer muchas carreteras sin peaje. Toda la obra de carreteras, desde, por ejemplo, Cihuatepeque a La Esperanza, de San Pedro a Copán y a Ocotepeque, la que está iniciando en este momento desde La Barca hasta Trujillo, desde Danlí hasta Trojes, de aquí a Danlí, todo eso es sin peajes. Y además, Xiomara reparó dos aeropuertos ya, que son bellos. Vayan a ver cómo quedó la terminal de San Pedro Sula, sin el escándalo de corrupción que dejaron los pechurecos ahí en Palmerola, que reconozco que es lindo el edificio, que es mejor que lo que teníamos, pero que para hacerlo mancharon con corrupción y saqueando instituciones y saqueando a los maestros con el IMPREMA para hacer un edificio, para enriquecer a una persona. Bueno, y tienen amarrado
que no se puede abrir Toncontín para vuelos regionales. Sí, eso fue el amarre que dejó el Partido Nacional. Le dieron digamos, una exclusividad a Palmerola y desde Tegucigalpa no pueden salir ahora vuelos internacionales. ¿Y eso es bueno o es malo para el mercado? Porque hablan del mercado, pero lo cierran. Esas son actitudes de cerrar mercado para hacer monopolio. Y Libre no plantea monopolio. Monopolio no es democracia. Jamás se construye democracia cuando 10 familias deciden todo. Se construye democracia cuando usted opina. Cuando dice hoy el diputado Eder que la cuarta urna era ilegal, no era ilegal. Les dio miedo la cuarta urna porque era la voz del pueblo. Mira, Eder, te voy a recordar la memoria. La cuarta urna se hizo en público, en Consejo de Ministros, transmitida en Canal 8. Se planteó que era hora que el pueblo diera una opinión y se planteó una encuesta. Y a una encuesta le tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a usted. Porque quieren mantenerlo engañado, pero no lo quieren dejar opinar. Y eso está cambiando. Libertad y Refundación lo cambia. Y por eso somos las víctimas de esa gigantesca campaña en contra que hay contra Xiomara, contra Mel y contra nuestra próxima presidenta, Rixi Moncada. Que voy a anunciar, voy a tirármelas de Nostradamus ahorita. Y estoy viendo allá por el 5 de diciembre del 2025. Veo a Papi a la orden visitando a Rixi, felicitándola por el triunfo, así como lo hizo como Xiomara, porque en eso Papi se ha portado muy bien, aunque la alcaldía dejó 7.000 millones de lempiras en hora. Díganos que churecos, ¿cuántas obras hizo Tito? Sí, pero las paga Aldana, las paga usted, contribuyente capitalino. Usted está pagando la deuda que dejaron. Dejaron hipotecada la alcaldía, pero Aldana le ha hecho frente. Y yo no he oído al gordito quejarse. El gordito, como hombre que es, enfrenta las cosas. Y por eso el gordito no se va. Porque está haciendo las cosas bien. Porque siente que en Tegucigalpa no solo hay vehículos, hay seres humanos a los que debemos la acción gubernamental. Y por eso el buen corazón lo sienten los capitalinos. Y te voy a dar un dato, Eder. 20% de los nacionalistas hoy están votando por Jorge Aldana. 40% de los liberales hoy están votando por Jorge Aldana. 52% de los independientes hoy están votando por Jorge Aldana. Y 98% de los militantes de Libre también estamos votando por Jorge Aldana. Así que saludos. No te vas, gordito, te quedas de alcalde. Canales. Bueno, es importante resaltar que hay que analizar el pasado para entender el presente y con la gran oportunidad de hacer grandes transformaciones y cambios en el futuro. Resalto pues que Carlos Eduardo ha reconocido la gran labor liberal, que son pocos porque muchos compañeros de Carlos Eduardo, esa es la diferencia, que es ponderado y objetivo y distintivo en muchas ideas, pero no pierde la objetividad de las cosas. Bueno, recordar que así como fue nefasta el golpe de Estado y ruin a un expresidente liberal como José Manuel Zelaya Rosales. El último presidente liberal. Pero no va a ser el último. No, ahora por supuesto. Claro, sí. También la nefasta reelección que se dio en el 2015, ¿verdad? Que rompió definitivamente el orden constitucional. Eso ha declinado realmente la institucionalidad eficiente que hoy tenemos. Hoy nosotros estamos participando en política para que realmente haya una seguridad jurídica de nuestro país, que realmente podamos aportar. Aquí con discursos no va a haber empleo, con discursos de que demostraron, por ejemplo, y lo tengo que decir con mucho respeto, también el Partido Nacional estuvo 12 años. Entonces hay que ver los resultados que se tuvieron en 12 años. Y cuando hablan de cambio, también es un poco contradictorio porque si tú no lo hiciste, es un cambio, una transformación en 12 años, no lo vas a pretender lograr después de 4 años de receso, digámoslo así. Entonces el Partido Liberal lo que apuesta es con una renovación nueva, principalmente el liberalismo, como decía Carlos Eduardo, lo quiero corregir, no es una cosa de personas, es un sentimiento, es un valor, es una ideología, es un proceso de servicio que se ha dado a las grandes mayorías. Y eso es lo que estamos tratando de recobrar como liberales, como ese sentimiento. No es lo mismo como han estado otros partidos en el poder, que estuvieron 12 años, ahora 4 años, y que lo que aportó y Libertad y Refundación, y también lo quiero decir con mucho respeto,
fueron las malas mañas, o sea, los vicios de los que hoy critican. Hoy vemos a gente orgullosa, soberbia, que la soberbia es una pobre incapacidad que suele afectar a pobres infelices cuando de repente se encuentran con una miserable cuota de poder. Hay mucha gente soberbia y excluyo, no por la amistad, sino que realmente por su actividad a Carlos Eduardo, pero hay mucha gente muy soberbia. Hoy se cambiaron las banderas de tela por banderas de seda, es decir, ya son otro nivel. Entonces los vicios que tenía tanto el Partido Liberal y el Partido Nacional los heredó. O sea, no hemos visto ningún cambio y te lo digo muy objetivamente como ciudadano. Hoy las imposiciones en el Congreso Nacional, que realmente teóricamente solo se trabajan 2 días de sesiones y después se tienen que integrar a diferentes comisiones. Hoy no se trabaja ahí. Yo hace muchísimo tiempo no miro en el Congreso Nacional, no se trata de descalificar a nadie, pero institucionalmente hay buenos diputados como el abogado, el doctor Eder Mejía aquí presente, y hay otros buenos de todos los partidos, del Partido Libertad y Refundación, pero no hay liderazgo, no hay compromiso de país, y eso por la falta, y eso es lo que aboga el Partido Liberal, una verdadera independencia de los poderes del Estado. Acá hay un problema de origen, Carlos Eduardo y Eder, que de que un poder del Estado, como el poder, que eso es una de las propuestas que yo llevo, nombra a otro poder, como la Corte Suprema de Justicia, aunque el Ministerio Público no es poder del Estado, pero tiene que ver en el sistema de justicia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Nacional Electoral, hay una subordinación, ya no hay complementariedad de poderes. Eso debe de cambiar definitivamente, porque todos los magistrados y colegas míos, yo fui miembro de una junta nominadora, no en el proceso anterior, sino en el de la Corte Suprema de Justicia, una payasada, una farsa, manipulado, contaminado, se pone al amiguito. No se trata del que tenga más títulos o el más profesional, sino el que tenga valentía, carácter, compromiso, y se debe buscar otro sistema. Aquí tenemos ese problema de origen y por eso nunca va a cambiar la institucionalidad. Partido que llegue, partido que esté en el poder. Por otro lado, cuando uno quiere dejar una huella positiva, no solo es para un sector, no solo es para mis amigos del sector político ideológico que radicalmente me contamina a veces la visión y solo idolatro a mi candidato. Yo no idolatro a Salvador. Si Salvador se equivoca, yo le he dicho varias veces, o Irosca, no. Esa es mi personalidad y puedo caer bien o mal, pero esa es mi personalidad. Yo no, ni a Yanni Rosenthal, ni a nadie, yo le guardo mucho respeto, amistad, pero también uno tiene que tener carácter y valentía. A veces a uno, no, ese no es de línea, ese no hace lo que les dicen. No, uno debe tener cierto tipo de valores y principios. Pero por otro lado, la propuesta que como liberal nosotros queremos crear, primeramente, y no es tan difícil, convivencia pacífica en todos los sectores, no solo en un sector, todos somos hondureños. Sobre todo un fortalecimiento institucional de dar una verdadera seguridad jurídica. Eso es el respeto a la ley. Mucha gente no sabe qué es un Estado de Derecho, es estar sometido a la ley. El mismo Estado debe estar sometido a la ley. Hoy aquí hay imposiciones, hoy aquí se interpreta la Constitución antojadizamente a lo que le conviene a un partido político en el momento principalmente de elecciones. Hoy, lamentablemente, Raúl, se utilizan, igual que se utilizó en el pasado por otros partidos políticos que también estuvieron 12 años, los recursos públicos en su totalidad en beneficio de elecciones. No es posible que se deteriore. ¿Qué ventaja va a tener Carlos Eduardo o tu servidor con un diputado que maneja 28 millones de lempiras y que los puede gestionar directamente? ¿Cómo voy a competir yo con ese diputado? ¿Cómo se va a hacer valer la democracia? O cuando tú utilizas toda la maquinaria del gobierno para participar, ¿cómo tú puedes competir en igualdad de condiciones? Cuando dicen que tiene estructura, la estructura es con dinero. Hoy se ve en precario el Partido Nacional, obviamente, porque así lo utilizaron. El Partido Libertad y Refundación ahorita sí está fortalecido porque está utilizando todos los recursos públicos y toda su maquinaria pública en beneficio de su candidata, y hoy un partido que está participando libremente, con simpatía, dando su propuesta, está compitiendo no en igualdad de condiciones, pero aún así, seguramente, no por las encuestas, por lo que se ve evidente, va a ganar las próximas elecciones. ¿Por qué le quieren dar la oportunidad? Hoy,
los hondureños, los jóvenes principalmente, ya le dieron 12 años la oportunidad al Partido Nacional, ya le dieron la oportunidad, ahí están los resultados y son evidentes, no tengo yo que venir a descalificar, ya le acaban de dar la oportunidad a Libertad y Refundación, ahí están los hechos, son evidentes. Lo único que nosotros estamos solicitando, después de casi 20 años, como bien decía Carlos Eduardo Reina, que el Partido Liberal no gana una elección después del 2005, que nos den la oportunidad de demostrar que el Partido Liberal es el que ha hecho las grandes transformaciones y que deja los legados permanentes. Entonces, principalmente en el fortalecimiento de la institucionalidad y un verdadero Estado de Derecho. Aquí no tenemos que diferenciar, sino que, y como diputados, creo que es la misma agenda que Carlos Eduardo la comparte, hacer un cambio positivo, un cambio real, no se trata, y que hay un verdadero liderazgo, un verdadero, que tanta demanda y necesidad pública la podamos cambiar y que no utilicemos el Congreso Nacional como un mecanismo de poder político, únicamente personal y beneficiarse personal. Y finalmente, quiero decirles, Salvador Narrala no se hizo ni famoso, ni hizo su patrimonio económico en la política, ni ha sobresalido con obras por utilizar fondos o recursos del Estado. Lo hizo en su vida privada. Él es un hombre de éxito en su vida privada y lo único que quiere aportar, ya como una persona adulta, es transformación en cambio, no en beneficio de solo los liberales, sino en beneficio de todo el pueblo hondureño y sobre todo de las clases más desposeídas del país. Eder. Bueno, yo sí tengo que hacer varias referencias. Decirle varias cositas a estos dos. La apuntó. Que estabas apuntando. Varias referencias ahí porque es evidente que el ataque hacia el Partido Nacional es fuerte porque Carlos Eduardo sabe que con quien van a competir fuerte es con el Partido Nacional de Honduras. Es el partido que tiene 142 alcaldías a nivel nacional, ganó 44 curules en el Congreso Nacional de la República, partido que tiene representación en los 298 municipios donde no tenemos alcalde, tenemos regidores, y un partido que está totalmente representado en los 298 municipios del país. Y eso pues, lógicamente, genera ese ataque directo al Partido Nacional y querer señalar y culpar de varias acciones y tratar de siempre desprestigiar y tratar siempre de achacar algunas situaciones para evitar de que el liderazgo del partido, pues que hoy está comprometido con esta causa de país, de defender la democracia, la libertad y de hacer propuestas claras para que el pueblo hondureño las pueda arropar, las pueda abrazar y podamos trabajar en un verdadero trabajo para sacar el país adelante. Definitivamente, Carlos Eduardo, cuando hablabas del tema del proceso de la verificación que se propuso en el Consejo Nacional Electoral del TREC, no fue una propuesta del Partido Nacional. Ahí está el acta del CNE, fue una propuesta de la consejera Ana Paola Hall, quien propuso que se diera este proceso de verificación de la transmisión de resultados preliminares. Entonces, querer señalar y querer seguir generando esa crítica, yo creo que no abona a esas propuestas que desde Libertad y Refundación deben hacer para tratar de ganar voluntades políticas. El Partido Nacional, los que somos actualmente diputados en el Congreso, hemos asumido la trinchera que nos dio el pueblo hondureño. Algunas veces nos van a criticar con razón y otras veces sin razón, pero esta es la trinchera que nos dio, la trinchera de la oposición política, que es necesaria en un país que se quiere vivir en democracia, que es necesaria en un país que demanda de ese balance y que señale a aquellos que están gobernando las acciones que van en detrimento de la institucionalidad, de las leyes y el respeto a la Constitución de la República. Y eso lo hemos hecho, y lo hemos hecho con compromiso patriótico, con valentía. Se cometen errores en el camino, todos somos humanos y podemos cometer errores, pero lo importante es rectificar, levantar la cabeza y seguir hacia adelante buscando esas oportunidades que demanda el pueblo hondureño para tener un país más grande, más fuerte y más desarrollado.
Nosotros, Carlos Eduardo, no los acusamos a ustedes de ser comunistas, es que ustedes mismos lo venden, ustedes mismos se enorgullecen de decir que son amigos del régimen dictador de Cuba, del amigos de Maduro, lo defienden a capa y espada, y entonces no ocupan ustedes que otras personas digan los vínculos que ustedes tienen con este modelo socialista del siglo XXI, que ha sido un modelo que todo el mundo lo ha visto y ha visto que es un modelo fracasado, un modelo empobrecedor y que no ha ayudado al desarrollo ni a sostener una economía en los países donde ha sido implementado. Caso de Bolivia, caso de Ecuador, donde llegaron aliados a donde ustedes pertenecen, que es el Foro de Sao Paulo, Partido Libertad Refundación. Ustedes se meten al portal del Foro de Sao Paulo y buscan ahí los partidos que están inscritos a este foro y van a ver que el Partido Libertad y Refundación en efecto es parte de este Foro de Sao Paulo. Entonces no es un invento de la oposición política, no es un señalamiento de la oposición política, es una realidad. Y algo que ustedes públicamente, hasta la candidata ha dicho que admira el modelo de Cuba, que admira el modelo de Venezuela, que es de las personas que le gustaría que fuéramos como Cuba y Venezuela, lo han dicho varios funcionarios de este gobierno. Entonces, no es un tema de que seamos los de la oposición política que le señalamos de estas admiraciones y de estas posturas ideológicas partidarias que ustedes tienen. Esa es una realidad. Nosotros le decimos al pueblo hondureño la realidad, cuál es el camino, si quieren que nos lleven por ese camino o queremos salir del camino donde ustedes nos quieren llevar, porque ustedes ya son gobierno en este momento. Y ustedes lo que pretenden es quedarse en el poder para tratar de terminar de implementar este modelo socialista del siglo XXI. Y eso lo han dicho ustedes mismos, no lo decimos nosotros, lo han dicho ustedes, los voceros del gobierno lo han dicho públicamente. Entonces nosotros le decimos al pueblo hondureño, ¿eso es lo que usted quiere? ¿O quiere realmente un gobierno que trabaje para resolver los problemas de Honduras? Un gobierno que no se pelee con la empresa privada. Un gobierno que no rompa relaciones por temas ideológicos, partidarios, sino que por temas de conveniencia para el país. Rompieron relaciones con China, Taiwán. ¿Cuál fue el resultado? Desempleo en el sector sur del país, camaroneras cerradas. Esas decisiones, más allá de favorecer al pueblo hondureño, lo que han hecho es afectarlo. Entonces, hoy, cuando se ve esta realidad política en el país, lo que el pueblo hondureño demanda son propuestas claras, propuestas contundentes. Y yo ahí sí tengo que reconocer el gran trabajo, y lo repito y lo reitero, que anda haciendo nuestro candidato Papi a la Orden. O sea, Papi anda trabajando incansablemente por llevar un mensaje, primero, de paz. Papi no es un tipo que va a andar ofendiendo, ni generando odio, ni división en la familia hondureña. El pueblo hondureño lo está conociendo más de lo que ya lo conoce y está viendo un extraordinario ser humano que quiere trabajar para servirle a este país. Con propuestas claras, volver al campo, volver a reactivar las unidades productivas de Honduras, volver a ser fuerte en el tema de producción de granos básicos, volver a ser fuertes en el tema de producción del sector café, fortalecer el sector café, que recientemente estuvimos el sábado, y sería bueno que investigue usted, Carlos Eduardo, que tiene afinidad con funcionarios del gobierno. Señalaron en una reunión que tuvimos con cafetaleros el sábado, que lamentablemente el bono del café, el bono cafetalero, lo politizaron en esta ocasión. No se lo entregaron al Instituto Hondureño del Café con los listados que ellos emitían para ser favorecidos los verdaderos productores de café, y que en esta ocasión se los dieron a activistas políticos. Entonces, todos estos temas se tienen que corregir, porque ustedes señalaban y criticaban cuando de repente se hacía proselitismo político con todas estas beneficios o apoyos que se daba a la población en gobiernos anteriores, pero hoy los vemos sacando el pecho a muchos, no digo que todos, porque a usted no lo he visto, fíjese, Carlos Eduardo, pero sí a muchos de sus compañeros sacando pecho con el dinero del Estado, con las ayudas sociales del Estado,
haciendo campaña política, como lo mencionaba Rafael aquí, haciendo gestiones de decir aquí entregamos, mire, incluso personas que no son ni actuales diputados, ni son funcionarios del gobierno, haciendo entrega. Solo van de candidatos y haciendo entrega con todo el proselitismo político de ayudas que son gubernamentales. Eso, sinceramente, yo estuve en el gobierno anterior, fui diputado en el Congreso Nacional y por lo menos yo nunca vi que se llevaran banderas del partido y todo para hacer eventos gubernamentales, y hoy pues se mira cómo no hay ese respeto a las instituciones gubernamentales y todo se utiliza como una campaña proselitista para favorecer al partido del gobierno. Y más allá que los critiquemos nosotros, Carlos Eduardo, el pueblo hondureño los está viendo. El pueblo hondureño está viendo el accionar, cómo está actuando el partido de gobierno en este momento, cómo están tan desesperados por captar votos de cara a las próximas elecciones del 30 de noviembre, porque el resultado es eminente. Cuando usted sale a la calle y le pregunta a la gente qué opina de este gobierno, hay un descontento total. Y el descontento es real y no es provocado por lo que opinamos los de la oposición política. Tal vez un porcentaje pequeño pueda influir lo que opinamos nosotros. Es por la realidad de lo que el pueblo hondureño mira, las acciones que ha visto, las acciones concretas y nefastas que han hecho desde este gobierno por implementar un modelo ideológico partidario, por enfrascarse en un modelo ideológico partidario y por olvidarse que lo que prometieron fue resolverle los problemas a Honduras. Aquí Carlos Eduardo dijo, es que no pudimos quitar esto, no pudimos quitar lo otro. Entonces, prácticamente, Carlos Eduardo, están reconociendo que engañaron al pueblo hondureño, que le mintieron al pueblo hondureño, porque utilizaron banderas de temas que eran populares, de temas que la gente los iba a abrazar, que los iba a ver con buenos ojos para que les favoreciera con votos en ese momento. Y hoy reconocen que no fueron capaces de cumplir estas promesas de campaña. Entonces, en resumen, le mintieron al pueblo hondureño, no cumplieron con muchas promesas, y esas son las que Carlos Eduardo puede señalar y tratar de justificarlas, pero hay muchas promesas que hicieron que al momento y que al día de hoy no las cumplieron y no las han podido cumplir, y por eso el pueblo hondureño el 30 de noviembre le va a dar ese voto de rechazo, de castigo por mentirosos. Bien, voy a hacer una pausa. ¿Se puede repetir lo que ocurrió en marzo? Que las urnas no llegaban a centros de votación. Al volver le pregunto a mis invitados. Bueno, ojalá la gente sepa por quién votar. Por qué alcalde, por qué diputado, por qué candidato presidencial. Puede pasar que las urnas no llegaban, Carlos Eduardo. Y esto es para los tres. Aunque mi tesis es que después se acusaban unos a otros. Mi tesis es que algo pasó, pero a los tres les afectaba, porque aquí en el Hospital Escuela, un montón de nacionalistas, liberales y de libres quedaron hasta en la noche esperando las urnas. O sea, les afectó a las tres. El problema es... Votó tarde. El problema es si eso vuelve a ocurrir en unas generales. Ojalá que no. ¿Qué pensás? De acuerdo contigo. No puede volver a ocurrir. Y podemos entrar en la discusión de la responsabilidad de quién es. Esa discusión ya la hemos tenido en este foro con otros correligionarios tuyos. El hecho objetivo es que no puede volver a ocurrir. Y que el que sabotee eso o el que quiera hacer eso debe de ser presentado ante las autoridades de inmediato, porque los delitos electorales no se pueden tolerar, o las vivezas electorales o las trampas electorales. Todas esas son cosas que hay que sacar del juego político nuestro, para bien de Honduras. Aquí no es que yo voy a ganar si hago fraude y me pongo. Puedes llegar a un puesto haciendo eso, pero luego la historia te deja en el basurero.
Y eso es algo que siempre ocurre. Yo quisiera también decir algunas cosas que ha dicho Eder. Yo espero, no sé si irá a ser así, pero creería que Eder puede volver a ser diputado. Va de candidato, Eder. Sí. Allá en Lloro. Y él está en una comisión importante que es la del medio ambiente. Y yo, durante la pausa hablábamos de eso, coincido contigo de la importancia de esa comisión. Y que hay que darle función, beligerancia, porque puede ser la más importante de todas, porque es la que cuida el ambiente que nos permite respirar y sobrevivir como especie humana. Esto ya no tiene nada que ver con que yo soy libre, o con que aquel es cachuré, con que el otro es liberal, o que Raúl es periodista. No, todos respiramos, todos tomamos agua, todos necesitamos lo vital para desarrollarnos. Y nosotros como Libertad y Refundación, yo en lo personal, Eder, creo que ese tema es vital. Pero bueno, hay que aclarar algunas cosas siempre, porque no podemos dejar ideas sueltas, porque por ahí dicen también que el que cae otorga, y no hay que otorgar cuando no es apegado estrictamente a la verdad. Libertad y Refundación prometió algunas cosas. Unas se han podido cumplir, la mayoría, algunas no. Por ejemplo, también se prometió la Sisi, una promesa fuerte de campaña de Xiomara, una promesa que abrazó el pueblo hondureño, pero la Sisi no se ha podido instalar. Ustedes dicen que nos acusan de que nosotros no la queremos traer, pero hemos ido al Congreso Nacional 2 veces, 2 proyectos se han presentado, 2 votaciones han habido para darle carácter constitucional a la Sisi y la autonomía para que pueda venir y pueda ejercer su función por un tiempo determinado para ayudarnos a librarnos de ese mal endémico que es la impunidad. ¿Y qué ha ocurrido cuando se presenta ante el Pleno? Que el bipartidismo vota en contra. Todo el Partido Nacional en contra y parte del Partido Liberal, no todo el Partido Liberal. Y eso es ahí donde yo llego a las conclusiones que les decía, que hay un sector del Partido Liberal que ni conocen esa historia, que tú sí conoces, Rafael. Y que creo yo que esa es una historia que no debemos olvidar. Pero bueno, yo veo que queda poco tiempo, media hora. Creo que es hora de también proponer algo. Y lo voy a hacer hoy, que es un día muy especial para mí, ya que es mi cumpleaños. ¿Qué número es tu casilla? Porque este cumpleaños, ya rato te estoy diciendo que pongas el... Aquí está, el 27. Pero tenía bien en la computadora. Sí, lo que pasa es que en este momento le di vuelta a la computadora porque ¿qué va a proponer? Hay algo que... ¿Qué va a proponer el cumpleañero? El cumpleañero tiene algo en su conciencia y en su corazón que proponerle al pueblo hondureño. Quiero dar un poquito de contexto. Yo soy hijo de una personalidad política, don Jorge Arturo Rey, un hombre que, pues, a él también le decían comunista, a él también le hicieron la misma campaña que hoy escuchamos, como también se le hicieron a Antiguo Beto. Mi padre padece una enfermedad terrible desde hace 13 años, que es el Alzheimer. Y su talento, que fue reconocido por muchos, poco a poco ha ido desapareciendo por esta terrible enfermedad. Pero hay algo más duro todavía, que es que hoy mi mamá no me va a poder ni dar un abrazo ni felicitar. Ella murió de depresión por la enfermedad de mi papá. Y eso ocurre en todo el país, a miles de personas. Miles de personas pierden a sus madres que cuidan a sus padres, o a sus padres que cuidan a sus madres. Porque en el Alzheimer, la persona que más sufre es la compañera o el compañero, el cuidador. Y yo he revisado la legislación nacional y no hay nada a fondo para ese tema. Y yo creo que es mi obligación como hijo, como padre, como hondureño, presentar al pueblo hondureño una idea, un proyecto de ley que vaya dirigido precisamente a proteger a las personas con esta terrible enfermedad y a sus familiares, principalmente a sus cuidadores. Tengo un borrador de un proyecto de ley, que lo voy a explicar luego en redes sociales y en video, pero en términos generales es un proyecto de ley de atención a la demencia y al Alzheimer, que tiene como objetivo brindar no solo que el Estado genere una red nacional
de centros de cuidado de los enfermos, pero también de apoyo al que lo cuida. Por ejemplo, ¿cómo podemos apoyar a quien cuida a un enfermo, Rafa? ¿Sabes cómo? Permitiéndole vacaciones, permitiéndole que una semana al mes pueda tener a su pariente, a su hermano, a su padre, a su esposa o a su esposo en un centro de estos. Y esa semana que la dedique él a refrescar su mente, a vivir, a sentir que hay futuro, a sentir que hay esperanza, a no verse hundido en la depresión de acompañar a una persona que se esté evaporando porque su personalidad y su mente va desapareciendo. Eso para mí es una obligación de mi corazón, porque vi lo que pasó en mi familia. Y hoy no está mi mamá para darme el abrazo y la bendición que siempre me daba en mi cumpleaños. Y ojalá nadie más tenga que pasar por eso. Esa es una propuesta que quería compartir con ustedes, amables auditorio. Bien, voy a hacer una pausa, continúo. Va a participar el diputado Eder, va a participar el abogado Canales, pero aquí me dicen los compañeros que va a participar el viceministro del Café, Carlos Murillo, que se quiere referir a lo que ha dicho el diputado Eder Mejía esta mañana, pero unos mensajes. Vamos a la parte final. Gracias, Carlos Eduardo. ¿Qué le propones a los votantes en Francisco Morazán? Bueno, le propongo honrar su voto, ser decente en todo momento y estar a la altura de mis mayores para no defraudar. Porque la gran queja del pueblo hondureño, cuando lo hablábamos hace un rato, fuera de cámara, el desprestigio de los diputados es enorme. Si meterse a eso, no piensen que es agradable, porque solo ya cuando, si Dios me permite la oportunidad de ser electo, desde ya empiezan a hablar mal de uno. Bueno, si ya es candidato, nos dejan ir chinitas. Pero bueno, yo entiendo cómo es la política. El que se mete a política, compañero, desde el primer día le mientan la madre y todo, y le inventan cualquier cantidad. Y entre más chances tenés, más te vuelan. Así es. Y yo propongo eso. Tengo propuestas, hablé de una hace un momento, presentaré otras en otro momento. Creo que no es posible que un diputado o un candidato a diputado, como es mi caso, pueda hablarle al pueblo hondureño sin presentar algo que lo guíe. Estas son propuestas mías, pero también hago mías el plan de gobierno que presentará Rixi. Hago mías los fundamentos y los documentos fundacionales de nuestro partido Libertad y Refundación, que son democráticos y revolucionarios, fundamentales para que Honduras pueda crecer. Y bueno, y quiero agradecer aquí a Raúl, siempre por permitirme estar en este canal. También agradecer a los dos compañeros que están aquí, porque hemos logrado, con diferencias, plantear cosas y decir lo que pensamos. Creo yo que eso tal vez no va a generar que el palenque se llene, pero las ideas pasan. La bulla, pasa, las ideas persisten. Y cuando planteamos ideas, nos van a atacar, pero la idea queda, el ruido luego se va. Gracias, don Carlos Eduardo Reina, casilla número 27. Dando la gorra, mira. Casilla 27. Bueno. La voy a pensar si te cobro cuando salgas de diputado. Rafa. Cualquier cosa ahí, Ricardo Valladares es uno que me lleva ahí, me mandó a hacer este rótulo. ¿Qué le decís a los votantes de Francisco Morazán? Bueno, principalmente que nos den la oportunidad. Yo me preparé en mi vida profesional con habilidades y sobre todo con mi expertise de abogado y notario, especialista en derecho constitucional, ponerlas a disposición del Congreso Nacional para que tengamos consensos amplios y acuerdos sólidos, con verdaderos liderazgos, con respeto a la Constitución de la República, pero en lo particular, todas y cada una de las propuestas que ha hecho Salvador Narrala. Quiten el rótulo. Y sobre todo, que vamos a hacer, porque vienen 4
nombramientos importantes, la Corte Suprema, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, hacer una reforma constitucional para la elección de los funcionarios de estos altos cargos. Pero sobre todo, y que lo mencionó Carlos Eduardo, tengo un compromiso claro con una reforma en la Ley de Seguridad Social. Entonces, están en totalmente abandono muchos ciudadanos que han dado su vida por nuestro país en diferentes trincheras. En particular, tenemos que brindar todo el apoyo a las personas de la tercera y ahora cuarta edad que no tienen ningún tipo de beneficio. Pero sobre todo, mantener la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho y que nos den la oportunidad tanto a Salvador Nasralla, que es la única alternativa real de transformación, y a Eliseo Castro como alcalde. Casilla 76, Partido Liberal de Honduras. Este Rafa anda bien armado, relojito rojo, Sí, relojito rojo. chumpita Caterpillar, centro. Me costó conseguir esta chumpita, fíjate, pero me queda poco apretada, pero está buena. No, está bien. Don Eder, ¿qué le dice la gente de Yoro? Bueno, yo primero quiero aprovechar porque por tocar el tema del café no me refería a lo sucedido en el 9 de marzo, Raúl, y me gustaría dejar un mensaje importantísimo al pueblo hondureño. Y es que realmente coincidimos los tres en eso. Estos hechos no tienen que volverse a repetir. Las Fuerzas Armadas deben de cumplir con su rol constitucional de brindar la seguridad, el traslado y custodia de las maletas electorales una vez que salen de la capital hacia los diferentes departamentos del país y cuando vienen de retorno también, para que haya esa confianza del pueblo hondureño en esta institución que ha sido noble y que ha estado al servicio de la patria siempre, y demandar de los consejeros del CNE esa responsabilidad patriótica que tienen con estas elecciones del 30 de noviembre. El próximo 30 de noviembre nos estamos jugando el futuro del país, nos estamos jugando el futuro de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho de Honduras. Los que queremos vivir en paz y tranquilidad, pues vamos a tener la opción de elegir un candidato que anda trabajando y prometiendo dar su mejor esfuerzo y de hacer su mejor campaña de propuestas para que el pueblo hondureño las abrace y lo pueda convertir en el próximo presidente de Honduras a papel ahora. Mi compromiso siempre ha sido con el sector productivo del país, con el medio ambiente, con los emprendedores, con las madres solteras, apoyar diferentes programas sociales. Lo hemos hecho, hemos dado nuestro voto siempre en el Congreso Nacional para fortalecer estos sectores que hemos mencionado y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos ese compromiso de frente de llevar desarrollo, de llevar bienestar a las familias hondureñas y en especial a las familias de mi departamento de Yoro que han confiado en nosotros y hemos trabajado para que lleguen esos beneficios y esos proyectos que son de tanta y vital importancia. Sistema de riego en el Valle de Sulaco, un proyecto que me estrené como diputado en el 2018, presentando mi primera moción fue para exigir a la Secretaría de Agricultura y Ganadería en ese momento para que se pudiera dar trámite y se pudiera conseguir de una vez por todas el financiamiento para el sistema de riego en el Valle de Sulaco. Estamos pendientes con el sistema de riego en el Valle de Olomán y fortalecer el sistema de riego en el Alto y Bajo Guán en el sector de Olanchito y Oro. Así que estamos firmes para seguir trabajando por nuestro departamento de Yoro, pero sobre todo firmes para defender la democracia de nuestra querida Honduras. Así que si nos quieren seguir acompañando, ahí vamos en la casilla 40 en el departamento de Yoro para que nos sigan apoyando y dando ese voto de confianza y seguirlo representando con dignidad, valentía y con el mejor deseo de servirle a nuestro país. Muchas gracias a los tres candidatos a diputados. Bueno, don Eder sería reelección, para Carlos Eduardo Reina sería su primera vez como diputado, al igual que para Rafael Canales. Yo voto aquí en Francisco Morazán y usted vote. Hay un montón de diputados, no muchos diputados que merecen la reelección. Hay un montón que no merecen que usted en su departamento vote por ellos. Porque su lastre que han dejado en ese Congreso, que no siga. Hay que ver los cambios. Revise quién haya sido un buen diputado y quién no. Y revise quién de las nuevas ofertas políticas que traen o son nuevos diputados, cuál ha sido su hoja de vida a lo largo de los años, para que tengamos buenos diputados, no diputados que anden pensando solo qué van a ir a agarrar o qué negocio van a hacer en el Congreso Nacional. Así está la política. Buenos días.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.